Hay un problema en común que tienen todas las personas que tienen problemas a nivel emocional, como tristezas prolongadas, cuadros depresivos, trastornos de ansiedad, trastorno límite de la personalidad. Y ese factor en común es el tipo de relaciones que tienen. No es lo mismo tener relaciones que te validan, que te apoyan, que están basadas en vínculos sanos, a tener relaciones disfuncionales o lo que comúnmente se conoce como esas relaciones tóxicas. Y en este video vamos a hablar específicamente de las relaciones tóxicas con nuestros padres o madres. Primero definamos qué es la toxicidad parental. Un padre tóxico es aquel que de manera consistente muestra comportamientos perjudiciales hacia sus hijos. Esto puede incluir manipulación, abuso emocional, control excesivo, invalidación de sentimientos, entre otros. Y aquí me voy a detener específicamente en ese control excesivo que muchas veces se disfraza de sobreprotección y de cuidado, cuando realmente estos padres tóxicos lo que hacen es restar autonomía a esos niños, adolescentes, incluso en la misma vida adulta lo vemos mucho en nuestros consultantes. Cuando se mete a ese hijo como en una cápsula donde nadie me lo mire, nadie lo toque, ojalá no se caiga, resulta que este hijo, cuando se enfrenta a desafíos como rupturas, desafíos a nivel laboral, entrevistas, retos, no va a tener las herramientas suficientes para poder enfrentar esos desafíos, y estas herramientas por lo general le llamamos los psicólogos habilidades sociales, que es la comunicación asertiva, los límites, pedir un cambio de conducta, escuchar, hablar, una cantidad de habilidades que debemos desarrollar, y a través de la experiencia es que podemos empezar a desarrollar muchas de estas habilidades. Esa sobreprotección no solamente resta autonomía, sino que nos hace vivir en función de nuestros cuidadores. Si mi papá me lo aprueba, yo lo hago. Si mi mamá me dice que sí, yo lo hago. Y es como si viviéramos la vida de nuestros progenitores y no nuestra propia vida. ¿Qué pasa entonces cuando nos invalidan, nos minimizan? En este tipo de situaciones en donde los padres, y aquí no quiero satanizar porque seguramente nuestros padres también tienen muchas heridas, muchos traumas no resueltos, y eso explica por qué se comportan de cierta manera, pero que los explique no quiere decir que eso los justifique. Resulta que cuando traen todos esos traumas y nos los empiezan a pasar de generación en generación, muchas veces esos traumas van enmascarados en unas violencias que son muy silenciosas. Yo no te pego, yo no te grito, pero sí te minimizo. Eso que hiciste no está bien, eso lo podrías hacer mejor. Ay, no, pero no es para tanto. Yo en mis tiempos realmente lo hacía mejor. Cuando constantemente nos minimizan y nos invalidan las emociones, eso va generando unas secuelas a nivel psicológico en donde uno no se siente como suficiente. En terapia se ve mucho eso, cuando uno revisa la historia de vida de una persona que tiene problemas de autoestima, una persona que tiene problemas de ansiedad, una persona que se autosabotea, cuando uno hace toda una evaluación psicológica que es demasiado profunda y no alcanzo a explicar acá, uno se da cuenta que a través de la infancia y la adolescencia, ese relato, ese diálogo interno fue creado por nuestros cuidadores. Cuando tu cuidador, tu padre o tu madre te decía, no eres capaz, no lo vas a lograr. Los papás pensando que te están retando y que te están ayudando, lo que te están diciendo y lo que te están poniendo aquí grande, una etiqueta es, no eres suficiente, no eres capaz. Y cuando ese diálogo interno te acompaña en diferentes áreas de tu vida, trabajo, pareja, tú empiezas a crear otros fenómenos que en psicología se llaman las profecías autocumplidas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú dices, no soy suficiente, no soy capaz de pasar a esa entrevista laboral, entonces no me preparo, me presento, evidentemente no paso a la entrevista laboral porque no me preparé lo suficiente, y yo misma me digo, sí, es cierto, no soy capaz, mi papá tenía razón. Entonces, en este orden de ideas, cuando crezco en estos ambientes tan tóxicos, posiblemente voy a tener muchos problemas a nivel emocional, y aquí te voy a dar algunas estrategias para que puedas empezarte a recuperar si es tu caso. Número 1, identifica qué habilidades, qué competencias a nivel social ese contexto te vino quitando. Por ejemplo, esa parte de tomar decisiones, esa parte de poner límites, esa parte de comunicar tus sentimientos, tus emociones. Revisa qué competencias ese entorno te quitó.
Vamos a hacer el ejemplo de los límites asertivos. Si tu familia fue tan tóxica que solamente pensaban en ellos, en su vida, en sus traumas y no te dejaban discernir de sus propias decisiones, que eso pasa mucho en las familias tóxicas y es como se hace lo que mamá diga y como ella diga y cuando ella lo diga. Y en la adolescencia, cuando asisten a terapia, la mamá le dice a uno como terapeuta, pero es que ella no piensa, pero es que ella no propone, pero es que ella no dice, y uno se da cuenta que es por el patrón que ella misma le ha enseñado. Entonces, en ese orden de ideas, quien debería asistir a terapia posiblemente sería esa mamá. Y esa mamá pretende que el hijo desarrolle habilidades que ella misma no permitió que se desarrollaran. Entonces, en ese orden de ideas, si es límites, si es comunicación asertiva, si es toma de decisiones, revisa qué competencias te hacen falta para empezarte a entrenar. Y cuando hablo de entrenar, implica que si tu familia no es un modelo a seguir, hay que empezar a buscar otros patrones. En terapia puedes entrenar esas habilidades con amigos, puedes entrenar esas habilidades a través de videos, también puedes empezar a entrenar esas habilidades, pero también es importante empezar a poner de tu parte. Número 2, no minimices el poder de la terapia familiar. En terapia de familia, cuando están bien hechas, obviamente, se empieza a incrementar el nivel de conciencia, salvo que alguno de los dos cuidadores sea narcisista. Ahí no hay terapia que valga. Pero si no estamos hablando de esta psicopatología, estas personas cuando empiezan a terapia, empiezan a tener niveles de conciencia de sus traumas, de sus dolores, se dan cuenta que su comportamiento es una proyección de sus propios traumas. Entonces, en ese orden de ideas, invita también a tus familiares a procesos terapéuticos. Número 3, y la que más han hecho nuestros pacientes en los procesos psicoterapéuticos que acompañamos, es tener un distanciamiento. Si ya le dijiste a tus cuidadores, a tus padres, a tu mamá, mira, lo que haces me hace mucho daño, la manera como me tratas me hace mucho daño, me minimizas, me tratas mal, me invalidas, esas bromas hirientes me hacen mucho daño. Si ya lo intentaste, si ya fuiste a terapia, si definitivamente, porque hay personas que no quieren asistir a terapia, que no reconocen sus errores, que no quieren trabajar en sus propios traumas, sea en terapia, sea en procesos espirituales donde tú lo quieras trabajar. Si ya intentaste de todo, es momento de distanciarse. Y aquí entra a jugar algo muy importante y es la parte de las creencias, la moral, la ética, cómo me voy a distanciar de mi propia familia. Distanciarse no implica que no vayas a tener relación con estas personas. Una cosa es que yo me deje de hablar con el vecino que me cae súper mal y yo digo, yo ya no lo tengo que ver, y otra cosa es distanciarme absolutamente y completamente de mi vínculo biológico. Si obviamente voy a tener relaciones de familia, si voy a tener cumpleaños, si de pronto yo vivo con ellos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a hacer es un distanciamiento a nivel emocional. ¿Y cómo se hace este distanciamiento emocional? Lo puedes practicar ya desde este momento cuando estás viendo este video. Y es básicamente que tu vulnerabilidad a nivel emocional, tus sueños, tus metas, tus miedos, no los comuniques. Es decir, solamente nos vamos a comunicar de cosas muy superficiales, de cosas del día a día, de compartir un almuerzo, de cómo va nuestro trabajo, pero cosas muy vulnerables de tus miedos no lo hagas. Desafortunadamente, cuando nos abrimos a nivel emocional con una persona, sea tu papá o sea tu mamá o sea cualquier persona que no está emocionalmente disponible, las heridas y los traumas de la otra persona te pueden destruir por completo. Número 4, y tienes que trabajar muchísimo la parte de la culpa, empezar a transitar esta emoción, tener técnicas de regulación para trabajar esta culpa, porque uno muchas veces puede pensar, pero es que es tu mamá, pero es que es tu papá, pero es que mamá siempre va a ser mamá. Cuando esas creencias llegan, la culpa te puede hacer mantenerte en esas relaciones tóxicas, así te minimicen, te traten mal y tú lo sigas justificando con que no me golpean, no me maltratan, no me gritan. Pues todo esto que te estoy diciendo es una especie de maltrato psicológico y, como lo dije al principio del video, cuando es de manera prolongada y consistente, esto te puede destruir a nivel emocional. Número 5, crea una red de apoyo totalmente diferente, en donde tú te sientas cómodo, donde tú te sientas tranquilo, en donde te validen tus emociones, en donde cuando estés así como bajito del estado del ánimo, que eso nos pasa a todos, esa persona te esté diciendo, vamos, tú puedes, lo estás haciendo bien. Esa energía del círculo social sano te va a motivar un montón para poderte recuperar de familias tóxicas. Y me vas a decir, Julia, pero yo no salgo con nadie. Tienes
un trabajo muy importante empezar a crear esas redes de apoyo en tu trabajo, en tu estudio, amigos de amigos, primos que de pronto no estén contaminados con esta misma dinámica. Ahí seguramente vas a empezar a encontrar. Recuerda que las redes de apoyo tampoco es que nos llegan, nosotros empezamos a construir ese círculo social, esas redes de apoyo. Y así como yo estoy buscando que me apoyen, ¿cierto? Que me animen, yo también tengo que ser una persona que ayude, que complemente, que motive, y a medida que tú vas pasando en este tipo de relaciones, no solamente vas construyendo relaciones sanas, sino vínculos fuertes que te ayudan a reparar estas relaciones tóxicas. Y para finalizar, te invito a que revises cómo son esos patrones de crianza, cómo te educaron, cómo fue la manera de relacionarte, cómo fue la manera de resolver conflictos, cómo fue la manera de gestionar las emociones, porque seguramente eso es lo que define hoy tu día a día, tu actualidad, tu relación de pareja, y ahí está la raíz de muchos problemas que, como siempre lo digo, no hay nada que no se pueda sanar siempre y cuando la persona sea consciente que hay un problema y empiece a aplicar las técnicas. Y si quieres un acompañamiento personalizado, no te olvides que en nuestro equipo hay un grupo de especialistas que hace procesos de acompañamiento mucho más profundos y podemos trabajar estos puntos específicamente en tu caso, y nos vemos próximamente en un nuevo video.